Vamos a hablar con uno de los maestros sobre el fenómeno OVNI. En el otro bloque vamos a hablar de estos testimonios de casas en la comuna de Alto Hospicio, que hay reportes de una dueña de casa que dice ver una sombra entre las 12 y las 3 de la madrugada. Vamos a estar hablando de eso y de otras cosas hoy día en este Ruta Paranormal. Estamos ya en línea con Eliseo Vivanca, un capo, un maestro, quien está muy al día con todos los reportes que ocurren en el fenómeno OVNI. De hecho, ellos, como han estado en distintos puntos del país, han hecho vigilias en distintos puntos de Chile. Estamos, señoras y señores, con el gran Eliseo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, maestrísimo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer estar junto a ti en este programa. Un saludo a la gente de Iquique también que está escuchando, Antofagasta, hay gente de Temuco también, en Concepción. Sí, claro Así que muy sí. Muy contento acá poder aportar en algo sobre la ufología. Entremos rápidamente a tierra derecha y vamos a hablar sobre esta vigilia. Ustedes como SafeFact van a estar por todo Chile haciendo distintas giras. Y cuando digo giras, son giras de estudio, de reconocimiento de ciertos nuevos puntos de zonas calientes. ¿Qué nos puedes contar a esta hora para ir entrando rápidamente a tierra derecha, querido amigo? Así es, pues mira, como tú mencionaste, las vigilias. ¿Qué son las vigilias? Nosotros, dentro de la agrupación SafeFact, nuestro trabajo principal se basa en un trabajo de campo, en terreno. ¿Ya? Y las vigilias es justamente reunir a personas con el mismo interés, ¿cierto? El tema OVNI, y poder organizar y planificar una salida nocturna a ciertos puntos de las ciudades donde la poca contaminación lumínica y la tranquilidad te permite observar el cielo. Eso es una vigilia. Es una actividad que busca observar el cielo y llevar, ¿cierto?, algunos equipos como cámaras fotográficas, visores nocturnos, para poder registrar cualquier evento anómalo en el cielo. Perfecto. Y de esta manera poder estudiar la temática. Eso es una vigilia. Maravilloso. Y como tú mencionaste... Sí, Eliseo, saludamos a los más de 30 conectados que tenemos en estos momentos. La gente le puede poner me gusta, compartir a Tu Verdad FM. Sabemos que hay gente de otras regiones que están sumándose al programa, están con nosotros, están compartiendo, están opinando. Este programa ha pasado las fronteras de Tarapacá y está siendo escuchado mucho en otras regiones de Chile. Hay algunas preguntas muy típicas de alguien que no necesariamente está interiorizado con el fenómeno OVNI. Hablamos de fenómeno OVNI, nos referimos a la sigla, que es muy simple: objeto volador no identificado. Pero dentro de este concepto, querido Eliseo, hablamos de encuentros cercanos del primero, segundo, tercero y cuarto tipo. Expliquémosle a la gente, en palabras simples, ¿qué significa esto? Mira, la palabra OVNI, como todos lo saben, es un acrónimo, ¿cierto?, de objeto volador no identificado. Sí. En el último tiempo, en cuanto a la ufología nacional y a nivel internacional también, se está utilizando más el acrónimo FANI, ¿ya? FANI. Que significa FANI, sí, fenómeno aéreo no identificado. Porque lo que nosotros podemos observar y estudiar es un fenómeno más que un objeto. Claro. Y la palabra objeto te limita mucho, digamos, el fenómeno en sí. Podríamos decir que la sigla mutó. Claro. Se convirtió en... Y es mucho más práctico. Es mucho más práctico hablar del fenómeno en un fenómeno. Objeto. Claro. Perfecto. Y como fenómeno, en las vigilias se pueden observar distintos fenómenos nocturnos, sobre todo luces, estelas, luces que destellan pulsos de color incluso. Y nosotros en la práctica, dentro de la agrupación, hemos realizado distintas vigilias a lo largo de distintos puntos. Por ejemplo, en Antofagasta, en Temuco también se han realizado vigilias, y acá en Concepción, donde me encuentro en este momento, hace un par de días realizamos una salida nocturna, una vigilia a un punto específico que tenemos. Y nosotros tenemos ciertos puntos ya estudiados que te permiten, por ejemplo, realizar una vigilia con toda la seguridad y con toda la visibilidad también que puedes tener, ¿ya? Yo te voy a preguntar, Eliseo, respecto a lo que significa, porque algunos preguntan, bueno, finalmente, ¿qué es lo que es encuentros cercanos del primero, segundo, tercero y cuarto tipo?
Y qué mejor que le preguntemos a un experto. ¿Qué significa esto, queridísimo? Ya, mira, esa es una terminología que creó, digamos, que para muchos es el gran padre de la ufología científica, que fue un físico y profesor norteamericano, el doctor Joseph Allen Hynek, ¿Ya? quien fue asesor del famoso proyecto Libro Azul, El que Blue partió Book. que partió en la década de los 60 ¿Ya? en Estados Unidos, cuyo objetivo era poder estudiar los reportes de avistamientos tanto de civiles como de militares. Ujú. Ese fue el proyecto Libro Azul, que duró aproximadamente unos 11 años. ¿Ya? Y dentro de este proyecto se solicitaron asesores científicos, y entre ellos estaba este doctor, el doctor Allen Hynek, quien empezó a estudiar primero el fenómeno bien incrédulo. En realidad él pensaba que muchos de estos fenómenos eran solo confusiones de la gente, de planetas, de estrellas, de fenómenos naturales. Y a medida que empezó a investigar, se dio cuenta de que un gran porcentaje de los reportes ¿Ya? no tenía ninguna explicación convencional. Y a partir de ahí él empezó a darle mucho más atención al tema ¿Ya? y a idear ciertas fórmulas y ciertas terminologías para poder estudiar más científicamente y estadísticamente también el fenómeno. Ujú. Y inventó la sigla encuentro cercano, que es un avistamiento que tú puedes tener de un objeto o de una luz a 100 metros, ¿ya? ¿Ya? A 100 metros, ya cuando tú tienes un avistamiento a 100 metros, tú ya estás hablando de un encuentro cercano. Ahora él subdividió el encuentro cercano del primer tipo, del segundo tipo y del tercer tipo. ¿Correcto? El primer tipo solamente tú tienes la presencia del fenómeno o del objeto a 100 metros. ¿Ya? En el segundo tipo tú ya tienes ya el objeto deja cierta interacción o deja ciertas marcas, por ejemplo, en el terreno, en el pasto, efecto electromagnético en la zona. Como las señales en del animales. maíz que han aparecido en también. distintas partes del mundo, por ejemplo. Sí, también sí se podría hablar de encuentro cercano al segundo tipo. Eso es un Y el segundo. encuentro cercano de tercera fase ya es cuando el observador observa, digamos, a los supuestos tripulantes de estas naves. Ya es una aparición mucho más cercana, donde el observador ve con sus ojos a los omninautas, como lo llamaba el doctor. ¿Ya? Omninautas. Omninauta, claro, para ponerse un poquito más neutral. Porque tú sabes que acá entra mucho el tema especulativo. Sí, claro. Entonces nosotros lo que tratamos muchas veces es tratar, ¿cierto?, de mantenernos bien neutrales, pero a veces es difícil, porque cuando tú empiezas a estudiar muchos temas ufológicos y los vas relacionando con los fenómenos paranormales, por ejemplo, o con la casuística de una zona, las tradiciones, las leyendas, tú te das cuenta que es un fenómeno que engloba muchas áreas, ¿ya? Y es complicado a veces mantenerte neutral o así sin especular. Entonces, y la especulación tampoco es mala. Claro. Y uno tiene que de repente arriesgarse a poder buscar más allá, pues, qué es lo que es, de qué se trata. Claro. Entonces, esa es como para explicar un poco de qué se trata la terminología y cómo surgió. Y lo que Hoy se en habla día, de encuentros cercanos del cuarto tipo, ¿a qué se refiere eso? ya mira, eso fue una terminología que apareció posterior. ¿Ya? ¿Ya? El doctor Allen Hynek él no la postula en sus libros, Ya. sino que fue una categoría que apareció posterior y que ya estaría hablando de una abducción, ¿ya? El encuentro cercano de cuarta fase es una abducción o una visita de dormitorio donde la persona ya pasa a ser de alguna forma violentada físicamente por este fenómeno, ¿cierto? En otra oportunidad se le hace un tipo de invitación, y ahí entraríamos en un tema mucho más complejo, que el tema de la abducción, el tema del contacto. Respecto Respecto a esto, he escuchado algunos estudiosos, algunos ufólogos que postulan de que habría algún grado, algún vínculo entre las abducciones y las parálisis del sueño. Se postulan algunos estudiosos del tema de que estas llamadas parálisis del sueño en algunos casos tienen algún vínculo con las abducciones.
¿Qué información tienes respecto a esto? ¿Lo desmentimos, lo rechazamos categóricamente? ¿O hay algún reporte, alguna información que tú manejes que nos dé el derecho podría ser que esto sí tenga de alguna manera algo que ver? Sí, mira, en realidad no podemos hablar como muy así cerrado el tema porque está aún en proceso de estudio. En realidad este fenómeno de la abducción es uno de los fenómenos más complejos dentro del campo de la ufología y justamente el tema de las parálisis del sueño es muy común también en las experiencias que las personas han relatado sobre visitas de dormitorio, ya que sienten que el cuerpo no lo pueden mover, empiezan a tener también ciertas visiones también de seres que los visitan en su dormitorio. Wow. Y como te digo, es muy complejo el tema porque muchas veces estas entidades se asocian mucho a los fenómenos paranormales, por ejemplo las entidades de los hombres sombra. Sí, claro. Que son entidades oscuras. Entonces ahí tú empiezas el fenómeno se empieza a complicar mucho más. Bueno, Eliseo, también está eso. En honor a la información que manejamos tú, yo y muchos más, el caso de Stan Romanek postula y con material audiovisual, como todo testimonio, como todo quien alza la voz en el mundo y dice, oiga, pare, el fenómeno es real. Algunos lo han acusado a Stan Romanek de que es falso, que no es real, y otros, por el contrario, dicen que es el caso más espectacular y más real en la historia de la ufología y el más complejo, porque tiene una mixtura única donde habla sobre el fenómeno ovni, sobre abducciones, sobre llamados telefónicos, sobre inseminación artificial y aparece Stan Romanek presenta a toda la audiencia hay unos videos audiovisuales donde se ven unos entes de por lo menos 1,20 m, 1,50 m, sombras, pero que llevan algo físico en la mano y hay respaldo audiovisual que es impactante. Y esto está en el caso de Stan Romanek, quien por cierto ha hecho giras por todo el mundo y ha presentado su material, y este material ha sido presentado a su vez a expertos en tecnología, en tecnología de audiovisual, y lo dan por verdadero. Entonces, ¿tiene un vínculo definitivamente en base a tus estudios, en base a lo que la mayoría de la gente o el ufólogo ha podido estudiar? ¿Hay un vínculo real? Sí, pues bueno, es un caso bien complejo, como tú mencionaste, tiene muchos registros también de su experiencia. Sí. Y bueno, muy bueno para que la gente lo empiece a indagar y a ver toda la cantidad de características que tiene este fenómeno, que van desde sensaciones de parálisis del sueño, visitas de dormitorio, distintos tipos de entidades, incluso marcas que te pueden dejar en la piel, o incluso también te pueden dejar ciertos aparatos también que le llaman los chips. Sí, claro. O implantes que le llaman, implantes que también te pueden dejar. Mira, nosotros realmente en Antofagasta, principalmente en Antofagasta, nos tocó investigar un caso ya relacionado a este tipo de una enfermera jubilada. ¿Ya? De Tocopilla, que ella se escuchan en Tocopilla, 93.1 Tocopilla. Saludos para toda la gente. Sí, vamos con Tocopilla. Una enfermera jubilada de Tocopilla que ella una mañana amaneció con 2 piquetes en el brazo. ¿Ya? Con un fuerte dolor, digamos, en el brazo. Y ella, como era enfermera, ella tuvo acceso a hacerse una radiografía. ¿Correcto? Al hacerse la radiografía aparece un objeto al interior de la piel que con el paso de los días se le fue disolviendo de manera natural. ¿Ya? Correcto. Esta enfermera quedó bastante impactada por la situación y recurrió a la hipnosis. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Recurrió a la hipnosis, y en la hipnosis ella pudo visualizar estar dentro, digamos, de una especie de cúpula donde pudo observar animales, un ciervo que estaba en una camilla, observó guaguas también que estaban en una camilla. Para, ¿guaguas de ciervo o estamos hablando especie humana? Especie humana. No te puedo creer, ¿ya? Dentro de su hipnosis. Y ella después también visualiza una entidad muy similar a una mantis religiosa. ¿Ya? A una mantis religiosa. Esa fue su experiencia que ella vivió. ¿Esto lo obtuvo por regresión? Sí, por medio de la regresión. ¿Ya? Ella pudo visualizar estas situaciones que ella habría experimentado, digamos, en algún momento.
Ya, este es un caso que nosotros estamos estudiando, porque tú no puedes, una sola vez estudiar un caso de fenómeno de abducción, tú vas durante mucho tiempo constándote con la persona, surgen nuevas experiencias, y esta persona está en constante contacto con nosotros. ¿Ya? Nosotros subimos un video que se llama Caso María Cristina, ¿Ya? ¿ya? O Caso Marta Cristina. Marta Cristina lo subimos a internet. ¿Está y ahí en YouTube? Sí, está en YouTube. Y ahí ella cuenta la experiencia que vivió en Tocopilla. ¿Cómo se llama? Espérate, deja buscarlo al tiro para que vayamos armando y presentarle el material a la gente. Se llama Caso Marta Cristina. ¿Basta Cristina? Marta. Sí, sí. Marta Cristina, sí. Una enfermera jubilada que amaneció, digamos, con este piquete en el brazo y luego hace una regresión. Acá está. Visualizó todas estas experiencias que tú después las vas comparando con otros testimonios y calzan justamente. Eso es lo más curioso de todo. Hay ciertas cosas que calzan. Por ejemplo, la aparición de este ser tipo mantis religiosa, que también ha sido visualizado en regresiones de personas que han vivido esta experiencia también. Estamos hablando con Eliseo Ibaca a esta hora de la tarde. Él interrumpió sus vacaciones para poder contactarnos con nosotros en este Ruta Paranormal. CIFAC, búsquelo. Estamos hablando de un caso, el caso de Marta Cristina, que ocurrió en Tocopilla. Saludos para la gente de Tocopilla que nos escucha en directo de la 93.1. Un abrazo enorme para la gente de Tocopilla. Esto es Ruta Paranormal. Esto ocurrió una mañana de octubre del año 2010, no hace mucho, donde Marta Cristina, enfermera jubilada de la ciudad de Tocopilla, amaneció con 2 piquetes en uno de sus brazos, con una fuerte sensación de quemadura y de molestia. Eso fue lo que le ocurrió a ella. Qué impresionante. Claro, y nos mostró la radiografía. Nosotros incluso le sacamos fotos y la publicamos ahí. ¿Ya? Está la radiografía y está la experiencia de estos que ella vivió. ¿Ya? Por medio de la hipnosis, que es una de las técnicas que se utiliza para poder recabar un poquito o mover un poco el subconsciente. ¿Ya? Sí. Porque dentro de esta experiencia de abducción, como te mencioné yo, es una experiencia no muy bonita. Entonces el cuerpo humano, la mente humana se bloquea hacia esta cosa. A ver, la regresión tiene un gran punto a favor, que te permite remover recuerdos traumáticos para el ser humano que el subconsciente lo bloquea. Es como un virus. Esto si lo transformamos en una computadora, es un virus que es aislado y bloqueado en el disco duro para que no genere daño. Lo mismo ocurre con nuestros recuerdos más traumáticos, sobre todo de experiencias que están al límite de nuestras vidas. Y esto ocurre mucho. El problema está en que cuando uno se realiza una regresión, en la mayoría de los casos tienden a recordar todo lo que vivieron en la regresión. Y eso es lo complicado, porque significa que vas a descubrir cosas que te vas a acordar para siempre, y cosas que probablemente son altamente traumáticas, como en el caso de nuestra amiga Marta Cristina. Sí, es uno de los casos que hemos podido investigar, digamos, in situ, y hay otros más también que están ahí en carpeta. Pero como te digo, el tema de la abducción es un tema bien complejo y que es muy complejo también investigar. Se necesita un gran equipo multidisciplinario para poder abordar estos fenómenos. Psicólogos, psiquiatras, porque también tienes que entender que hay muchas personas que tienen una personalidad media mitómana, ¿ya? Sí, claro, un tanto paranoica. Entonces cuando tú te enfrentas de repente, nos tocaba a nosotros hablar con personas que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo ayer hablé con un alien. Entonces tú, obvio, uno siempre va con ese respeto, escuchando a la persona, pero a medida que vas conociendo a la persona te vas dando cuenta que mucha gente a veces inventa cosas o tiene ciertas personalidades patológicas. Entonces eso es fundamental igual para poder investigar. ¿Cómo podemos nosotros, de repente un mortal cualquiera como tú o como yo, decir, wow, ¿por qué tengo esta marca? ¿En qué momento, qué características hay que al común de la gente nos puede llamar la atención y decir, estamos en presencia de una abducción, de un encuentro cercano? ¿Qué hay con nuestro organismo? ¿Cuáles son los principales tipos de marcas, de características, de secuela, de evidencia que nos podría poner en alerta frente a un caso de abducción? Mira, bueno, primero está la experiencia que tuve, ¿cierto? La experiencia de parálisis,
de repente puedes visualizar entidades que te visitan. Se habla también del sangrado de nariz, Ya, sangrado correcto. vaginal, sangrado vaginal también. En el caso de las mujeres, wow. Sí, sí. Extrañas manchas que aparecen también en la piel, Ya, o marcas, pero muy, podemos hablar incluso de marcas geométricas, que son muy diferentes a una marca de una picadura, por ejemplo, de un zancudo. correcto. ¿Ya? Puedes tener ciertas quemaduras, o también protuberancias que tú te las puedes tocar y puedes sentir que hay algo ahí. Específicamente en ese punto, en Antofagasta también nos tocó visitar un caballero, un ¿Ya? viejito ya, jubilado de Chuquicamata, Correcto. que también él vivió ciertas experiencias de visitas de dormitorio. Ya, Y él, en un chequeo médico que se tuvo que hacer en Chuqui, uno de sus últimos chequeos médicos, ya, él, la radiografía detectó que tenía algo metálico al interior de la piel en una de sus manos. ¿Ya? ya. Este fue un caso también que se investigó, que todavía no ha sido publicado porque no se cuenta todavía con los permisos de la familia. Y yo personalmente pude hablar con esta persona, me mostró la radiografía, Ya, y dentro de su piel, él, claro, tenía en una de las manos algo metálico, porque se observaba blanco la radiografía. ya. Cuando algo es de un material metálico se observa blanco, Blanco. con dos cachitos, era como un monito con dos cachitos. ¿Correcto? ¿Ah? Y eso apareció en un chequeo que él se tuvo que hacer en sus últimos años que vivió en Chuqui. Ya. Y otro caso es inexplicable, ahí estamos hablando de los implantes, famosos implantes, que serían como una especie de chip que te dejaría... Lo más curioso de estos implantes ¿Ah? que tú mencionas, Eliseo, es que cuando, llamémoslo así, estudiosos del tema han querido abrirlos para investigarlos, para entender de qué están compuestos, tienden a autodestruirse. Hay un montón de evidencia que así lo dicta, que cuando los tratan de investigar su composición, se autodestruyen. Y esto es realmente inquietante y no es tan distante de nuestra realidad. Estamos hablando del fenómeno OVNI, la gente está escuchando con mucha atención y es impactante partir hablando de las abducciones, partir hablando de estos implantes y que tenemos casos en Tocopilla, sin ir más lejos, en Antofagasta, que estamos aquí, están a la vuelta de la esquina y le puede ocurrir a cualquiera. Porque alguien puede creer o no en el fenómeno OVNI, puede ser un completo detractor del fenómeno OVNI, puede ser un completo amante del fenómeno OVNI, pero eso no te libra ni para uno ni para otro lado. O sea, a cualquiera le puede ocurrir Sí, pues, vivir una experiencia así. la persona que lo cree es cosa que tiene que dedicarse un tiempecito a investigar. Hoy en día en internet hay mucha información, hay muchos libros también de gente de peso que ha estudiado estos temas en profundidad, ¿ya? Y como te digo, es un llamado a la gente que investigue, tiene que tener formar su propia percepción o criterio sobre el tema, que investigue, que busque información. De repente hay mucha gente que me dice, oye, pero yo nunca he visto un ovni, yo nunca he visto nada raro. Y yo le pregunto, ya, ¿y cuántas veces tú te dedicas a mirar el cielo en la noche? Sí, Entonces, ahí es tremendo, estamos mal porque... es tremendo. O sea, ahora, para ir avanzando con la materia, que casi se nos fue una hora y partimos rapidito. ¿Sí? ¿Ustedes les tocó en esta fecha que ya tenían armada, les tocó hacer vigilias en Concepción a raíz de unos reportes? ¿Qué pudieron obtener? Así es. ¿Qué pudieron obtener en la ciudad de Concepción? Cuéntanos Sí, un mira, poco. esto fue el 19 de... Bueno, fue el 18 a 19 de este mes. Nosotros nos juntamos un equipo, bueno, se juntaron dos equipos. Un equipo estuvo en Manquimávida, en la comuna de Chihuayante, ¿Ya? y el otro equipo acá en Concepción, en el sector de Longuén. A partir de las 3 de la madrugada, nosotros tuvimos que bajar, digamos, del cerro, ¿ya? Bajar del cerro, y en ese momento uno de los miembros del equipo, César Garrido, ¿Ya? él observa en el cielo y con su puntero láser rápidamente llama la atención del otro, de la otra gente que estaba alrededor. ¿Ya? Y ahí logramos observar un fenómeno que nosotros llamamos las luces pulsantes destellantes, que son fenómenos lumínicos que te generan un gran aumento, digamos, de su tamaño, del brillo. Es solamente luz ¿Ya? que se agrandan, se achican y empiezan a emitir pulsos de manera intermitente. Pero en esta oportunidad nos llamó bastante la atención porque se formó un destello bastante fuerte, que nosotros lo asimilamos
casi al brillo que te puede generar una luna llena, ¿ya? Correcto. Y estamos hablando de un fenómeno que ocurrió en este sector, que también fue visto por el grupo que estaba en Maquinaria. O sea, estamos hablando de 2 grupos que vieron lo mismo. ¿Ya? En total alrededor de unos 10 testigos, como 5 testigos en cada grupo, y es un fenómeno que nosotros lo logramos videograbar con una cámara de visión nocturna, y la ¿Ya? gente puede buscarlo en internet, en el canal Odisea del Misterio. Yo te mandé el link también para que tú después Lo vamos a lo compartir puedas con la compartir, audiencia, ¿cómo no? ¿sí? Sí, por supuesto. Para que la gente tenga su apreciación, porque igual es importante que la gente haga crítica. Ya se habla mucho que podría ser un satélite. El tema es que para que tú, los satélites, tú sabes que los satélites no tienen luz propia, sino que el material que están recubiertos ellos es de aluminio, ¿cierto? Y las antenas tienen antenas y paneles solares que reflejan la luz del sol. Y pasa que los satélites se observan en cierto horario, ¿ya? ¿Ya? Casi siempre unas 2 horas antes y después de la puesta del sol, ¿ya? Y la salida también del sol, ¿ya? Tienen cierto horario, pero a partir de las 2 de la madrugada es ¿Ya? muy difícil, imposible, yo te diría, de observar satélites, porque la Tierra está dentro del cono de sombra, tenemos el sol debajo de nuestros pies, entonces de esa manera es imposible el satélite, y esto ocurrió a las 3 de la mañana. ¿Cuál es tu postura? Ya, Sí. Continúa, Dime. por favor. Continúa. no, y como te digo, es un fenómeno que estamos estudiando ya hace mucho tiempo, que se da en ciertos lugares. Ya hay ciertos lugares que nosotros ya tenemos marcados donde se generan más de estos destellos pulsantes, que se conocen, algunos los llaman omniflash, pero como te digo, yo no me gusta hablar de ovni porque hablan de un objeto y un fenómeno lumínico. Entonces se generan en ciertos lugares, y las mejores horas para poder observar Ujú. son a partir de la 1 de la mañana. De ¿ya? la 1 de la Entre mañana. entre la 1 y las 5 de la mañana Ujú. es la mejor hora para poder observar y para hacer vigilia, ¿ya? Entonces ahí llegó en la parte biológica, anímica, igual es complicado salir a esa hora. Tenemos, Por eso hay que hacerse el ánimo, hay que salir ahí. tenemos reportes de distintas partes de Chile. Ustedes andan Sí. haciendo una gira de vigilias. El fenómeno ocurre esta situación, estos fenómenos aéreos anómalos. Sí. Tuvimos nosotros un reporte de un taxista que nos volvió a llamar en algún momento, nos dijo que él no podía seguirse contactando con nosotros porque tenía prohibición de su señora esposa. Eso pasa muchas veces. Que le tenía prohibido que siguiera hablando del tema y que lo olvidara, pero que le estaban ocurriendo cosas muy extrañas en el hoy por hoy. Nos cortó, dijo, ahí viene mi señora, tengo que cortar, y de ahí no hemos Ya. sabido más de él. La gente que tiene este tipo de experiencias, cuando ve cosas que escapan a nuestra naturaleza, la gente que se produce un cambio. Y me da la sensación, Sí. en base a los testimonios, se abre o se despierta en las personas una suerte de sensibilidad o de hipersensibilidad respecto a temas y a situaciones que antes probablemente no le ocurría nada. Claro que tú puedes avanzar en ciertos grados, digamos, en ciertos grados de conciencia, se podría hablar. En un nivel básico, las personas de repente que no están ni en estos temas, no les interesa, es un nivel básico. Después tú vas subiendo, echamos a un primer nivel, que es como cuando las personas reconocen lo que son los satélites, reconocen lo que es un planeta, tienen cierta noción de astronomía por lo que han visto en la tele. Ujú. ¿Ya? Después tú vas subiendo de nivel, un segundo nivel, ya donde las personas tienen un cierto interés por el tema OVNI, han ido a alguna charla, alguna conferencia, han escuchado algo en la tele, y ya que a medida que tú empiezas a profundizar más en el tema, empiezas de alguna forma este ejemplo que te estoy colocando de subir de nivel de conciencia. Entonces tú empiezas a buscar una explicación al fenómeno, y hasta puedes llegar incluso a la parte más espiritual. Hubo un Porque te das cuenta congreso, que en realidad, ¿sí? Eliseo, hubo un congreso en Argentina hace no más de 3 semanas atrás, donde estuvieron los más grandes del continente y también de Europa, respecto Sí, en Argentina. Sí. ¿Tú tienes alguna información? Porque entiendo que se presentó material que fue realmente espectacular. ¿Ah? Sí, pues mira, no, en Argentina nos llevan mucho tiempo adelante
los investigadores OVNI en Argentina son personas muy motivadas, le apasiona bastante el tema, y ellos han logrado muchos congresos muy buenos, han traído gente importante dentro del campo ufológico, como el contactado Travis Walton, que estuvo hace un tiempo atrás en Argentina. Contémosle a la Hace gente poco quién es también Travis estuvo Luis Walton. Elizondo. Contémosle un poquitito quién es Travis Walton a la gente. Sí, mira, Travis Walton fue un leñador norteamericano que él vivió una experiencia estando haciendo en una faena en un bosque. ¿Ya? Ya él vieron unas luces junto a un grupo de amigos, leñadores todos, y en un momento vieron una luz y Travis se alejó del grupo. Para. Me estáis hablando de esta película. Hicieron una película, sí. ¿Cierto? Así es, basada en hechos así es. reales, que la película fue presentada en los cines y fue todo un éxito. Así es. Se llama Fuego en el Cielo. Fuego en Muy el buena. Cielo. Trajeron Fuego en el al Cielo. Ahí verdadero Argentina. Sí. ¡Wow! Argentino, sí. Estuvo Travis Walton, incluso ahí dio una entrevista por ahí. Lo que él dice que en la película se tocan los extraterrestres como seres como muy negativos. ¿Ya? Y él afirma de que muchas experiencias que muestran en la película no las vivió. Esa experiencia como muy traumática, como muy de cine de terror, él no las vivió. ¿Ya? Ahí hay que separarlo un poquito. Es importante contarle a la gente eso. Sí. Porque claro, bueno, el cine lo que busca, tú sabes que tiene otro objetivo. Vender. Por ejemplo, dentro del tema de las abducciones también se hizo la película Cuarta Fase. Pero es un peliculón, donde trabaja la mismísima Mila Jovovich. Así es, pues bueno, ahí para que la gente tenga idea de qué es lo que es un encuentro cercano. Pero Fase 4, bueno, ahí está la película. Hay tantos temas. Ya que tocaste este punto de la película Encuentro cercano al cuarto tipo, donde trabaja la gran Mila Jovovich, ¿cuál es tu mirada respecto a esto? Porque se habló y todavía se defiende a brazo partido que la película es 100% real, que está basada en hechos reales. El director así lo afirma. Ahora, en la película Encuentro cercano al cuarto tipo, después algunos salen por ahí a acallarlos, diciendo que esta película era completamente falsa, que era solo ciencia ficción. ¿Qué información tienes tú respecto a esto? Sí, mira, es que lo que pasa es que es un recurso cinematográfico, se podría decir. Utilizan ciertos directores para darle un mayor realismo a las películas, que claro que ellos se llaman docuficción, ¿ya? Los docuficción. El docuficción, sí, claro. Entonces ellos muestran imágenes como si fueran real, pero en el fondo son actores, ya hacen otro tipo utilizan otro tipo de cámaras, otro tipo de ambiente para crear esa escena real. Y en el caso de la película, ¿cuál es tu mirada? Sí. ¿Es real o es falsa? No, la película recopila casos que han sucedido en Alaska. Bueno, en Alaska hay muchos casos de abducción, de fenómenos de encuentro cercano. Está basada en hechos reales. Sí, pero en sí ya las imágenes son todas hechas por actores. Incluso al final de la película aparecen los créditos y aparecen cada actor que trabajó en la película. Mira, es cosa de recordar la película que se llamaba El Proyecto de la Bruja de Blair. No sé si Sí, el Proyecto de la Bruja de Blair, donde van con una sola cámara 8 milímetros. Así es. Eso se llama docuficción. Eso es como recurso que se utiliza también en el cine. Claro, la persona que lo ve lo siente real, pero en el fondo no es real. Claro. Y en el caso de Encuentro cercano al cuarto tipo, plantea el dedillo de cómo generalmente ocurren las abducciones. Sin embargo, si bien está basada en hechos reales, lo que aparece como documental, como video, no es así. Así es. Es un recurso que utiliza el director para crear más realismo a la película, ¿ya? Hay una película antigua, ya que estamos hablando de esto, Eliseo, hay una película, Birmania, que habla de unos triángulos, de una película que corre por ahí por el año 2000, no sé si tuviste la oportunidad de verla, que habla de estos triángulos que se ven en el cielo y que postula que definitivamente no son de acá, y esta película supuestamente también, y entramos a la eterna frase, supuestamente basada en hechos reales también. Sí, mira, no la he visto personalmente, pero claro, el cine te muestra cosas. Mira, muchos directores ellos cuentan como experiencia propia que han vivido este tipo de fenómenos, ya de encuentro cercano, ellos han vivido experiencias. Entonces el cine de alguna forma te está contando la verdad, pero de otra manera, ¿ya? Eso es lo que hace el cine, sobre todo el cine de ciencia ficción. Te cuenta una verdad
pero de otra manera, te la adorna. Te mete entre medio ciertas cosas. Entonces ahí queda la reflexión también. Ese por el lado positivo. Por el lado negativo, muchas personas postulan que en el fondo lo que hacen es alimentar más la mitomanía de las personas. ¿Ya? Entonces podemos ver las dos caras de la moneda. Por un lado, el cine de ficción ¿ya? Te abre cierta conciencia, te muestra ciertas verdades por detrás o por debajo, y por el otro lado también alimenta cierta mitomanía también de algunas personas. Son los dos factores. ¿Ah? Perfecto. Pero en sí el cine, claro, tiene siempre va a ser ficción como género, aunque te muestre escenas que fueran verdad, pero no es todo ficción. Claro, de hecho, una de las cosas más sabrosas que a mí en la película que tú mencionaste de Mila Jovovich, Encuentro cercano del cuarto tipo, lo que más me hace ruido a mí es que el director de la película hace un tiro de cámara, hace un close-up a el horario cuando ocurren estas abducciones, y es un dato que probablemente a una persona común y silvestre que no necesariamente tiene que estar informada no le debería llamar la atención, pero siempre no deja de ser inquietante que un director de una película importante, porque estaba la Mila Jovovich, plantee y haga un tiro de cámara siempre, cada vez que comenzaban las abducciones, siempre hace un close-up y un tiro de cámara al reloj, a un despertador, y siempre marcaba las 3 de la madrugada con 33 minutos y 33 segundos. Hay un dato subjetivo, oculto, que para el espectador común pasa desapercibido, pero para los que estudiamos este fenómeno no pasa desapercibido. ¿Hay algo ahí o no? Hay algo en ese horario. Mira, nosotros en la práctica, el último avistamiento que te conté, Salud Destellante, que ocurrió acá en Concepción, ¿ya? Fue justamente a las 3 de la mañana. ¿Ya? A las 3 de la mañana en punto apareció este destello en el cielo. ¿Ya? Y curiosamente, como yo te mencioné, yo te hablé de los mejores horarios para ver ovnis, que son después de la 1, después de las 2 de la mañana, entre la 1 y las 6 de la mañana. ¿Ya? Porque en ese horario, como te digo, en base a la estadística que nosotros llevamos, en base a la experiencia, ocurre a mayor cantidad de luces anómalas en los cielos, si tú quieres ir a vigilar. Yeah. Entonces, algo hay en ese horario, ahí echaríamos a especular, se habla de la hora muerta, ¿cierto? De que en ese horario se abren portales dimensionales, bueno, ahí entra el tema de la especulación, pero que pasa algo en ese horario, pasa. Eso también tú lo puedes ver en los fenómenos paranormales. Bueno, de hecho, que muchas veces en ese horario las personas despiertan con parálisis. De hecho se habla de que entramos a otro campo y estamos hablando en un mundo que no es físico, que no hay una evidencia absoluta, pero algunos estudiosos en el tema, sobre todo en el tema de lo paranormal, postulan y afirman que el lado oscuro, ¿verdad? El lado más oscuro abre su fuerza, obtiene su mayor fuerza a las 3 de la madrugada con 33 minutos. Y 33 segundos es cuando se abre con toda la fuerza el lado oscuro. Es lo que postulan muchos estudiosos del fenómeno. Ahora, coincidentemente en la película de Mila Jovovich, Encuentro cercano al cuarto tipo, cada vez que ocurría una abducción, cada vez se aplicaba el tiro de cámara para mostrar y dejar bien claro que toda abducción comenzaba a las 3 de la madrugada con 33 minutos, que no deja de ser un dato bastante curioso e inquietante. Eso es lo que te decía yo, que el cine de ficción te tira verdades por debajito ocultas, ¿ya? Que trata de meter esos temas por debajo, el tema de la hora. Perfecto. Así es. Perfecto. Amigo mío. Como te decía, bueno, mira, empezamos a hablar de ufología y después terminando hablando de fenómenos paranormales. Sí. Y te das cuenta que están de la mano. Están muy de la mano, están muy de la mano. Claro, no. Al menos yo en lo personal, yo creo que existe un fenómeno desconocido, pero que engloba todas estas temáticas, lo paranormal, el tema de la experiencia, la abducción, el tema de los fenómenos lumínicos en el cielo. Eliseo, encontré la película, disculpa que te interrumpa, la película para no quedarme y para no dejar a la gente pagando en la casa. La película se llama Enemigo Sobrenatural. Y habla de las bimanas con B corta. Los bimanas, claro. Los bimanas. Mira, los bimanas eran dentro de la cultura de la India. Sí, es de correcto. La cultura veda. Ellos hablaban de estos palacios gigantes que de alguna forma transportaban a los grandes, digamos, héroes de la antigüedad india, sí, y a los reyes, y que eran prácticamente naves. Ellos hablaban de bimanas.
que para nosotros vendrían siendo todo lo que es el fenómeno ovni, los fenómenos anómalos. Bueno, Ya vista un punto de vista más algunos hablan cercano. de las vimanas, hablan de... En la cultura india hablaban de que dioses bajaban en verdaderas o mini ciudades triangulares. Eso lo deja muy en claro, hablan de ciudades triangulares. Y la película Vimana habla sobre una misión suicida que una fuerza secreta de los Estados Unidos tenía que descubrir qué estaba ocurriendo en una parte de la India, de esos lados, donde estos expertos van literalmente, lo vuelvo a recalcar, una misión suicida, y descubren que el enemigo que tenían que combatir no era de este mundo. La película está supuestamente basada en hechos reales, y digo supuestamente para que la gente decida en su casa y se informe si realmente esto es mera ciencia ficción o tiene un dejo de realidad. Como tú lo acabas de decir, ¿cuánto director no es frontal? Es como chequear los cuartetos de Nostradamus, para que en aquellos tiempos no fuera acusado de brujería ni hechicería. Nostradamus disfrazó todos los vaticinios que venían a la humanidad en cuartetas para que nadie pudiera entenderlos de buenas a primera. La película Vimana habla y explica, me parece que claramente, sobre seres sobrenaturales que viajan en una suerte de pirámides triangulares que no son visibles a la vista del ojo humano, pero sí pueden ser captados con tecnología como Night Shot, infrarrojos, y entran y salen libremente por el mundo y literalmente hacen lo que quieren. Y ojo, que ellos ingresan también a través de unos portales. Es lo que plantea la película. Le recomiendo que le echen un vistazo. La película no es nueva, es bastante antigua. Por lo menos debe tener unos 8 a 9 años. Se llama Enemigo Sobrenatural y habla de las vimanas. Es una muy buena película. Querido Eliseo, nos tenemos que ir a comerciales. Te estoy fastidiando las vacaciones. No sé si tendrás unos minutitos a la vuelta. Sí, podríamos hablar más. Incluso te quería hablar sobre la actividad que se está organizando en Temuco, ahora el viernes, ¿ya? Perfecto. A la vuelta podríamos conversar de eso. Vamos con ello, nos vamos a comerciales. No se muevan, esto es Ruta Paranormal. Ya estamos de vuelta, sí, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir en esta movida hoy día. Sí, vamos a seguir conversando de este tema que inquieta a tantos. Estaba contestando algunos teléfonos por ahí, WhatsApp, de gente que quiere saber qué es lo que son las vimanas. Bueno, lo comentamos, tiene que ver con la cultura india, que habla de estas, ¿cómo llamarlo? Naves u objetos en forma de triángulo que se posaban en la antigua India, que traían seres altamente evolucionados. Eso es las vimanas. Véanlo, chiquillos, estudienlo un poquitito. Hay una película, chequen la película Enemigo Sobrenatural, que habla y que postula algunas teorías sobre las vimanas, que es un fenómeno muy, pero muy interesante. Las vimanas, realmente inquietante. Y ni hablar de la cultura sumeria. Okay. Estamos de vuelta con Eliseo. Muchas gracias, amigo mío. Tu paciencia se agradece. Gracias a ustedes igual por invitarme a participar, y un saludo a toda la gente que está escuchando ahí. Yo sé que está escuchando gente de Antofagasta, Iquique, Tocopilla. Así es. El sur también. Alto Hospicio y nuestros amigos por internet en el sur. Es correcto. Hay un tema que también no lo hemos tocado nosotros en profundidad, que habla sobre la cultura sumeria y los ovnis, y habla mucho sobre la cultura, lo que fueron los Anunnakis, la cultura sumeria, y tienen una mirada mucho más distinta y un tanto más radical respecto al fenómeno ovni de lo que hablamos nosotros. ¿Manejas alguna información respecto a esto? Algo, mira, bueno, la cultura sumeria fue una de las primeras culturas, digamos, de Mesopotamia, de toda esa zona, ¿cierto?, que está entre los ríos Tigres y Éufrates, ¿cierto? Y el Éufrates, correcto. Sí, ahí se surgieron muchas culturas, bueno, entre ellas la sumeria, después aparecieron los acadios, que absorbieron la cultura sumeria, y luego aparecieron los babilónicos, ¿ya? Ajá. Y muchas de esto a veces es difícil decirlo, pero es fuerte para algunas creencias, pero muchos relatos de la Biblia que aparecen en el Antiguo Testamento son copias de textos
acadios y textos sumerios. ¿Ya? A ver, expliquémoslo así. Lo que algunos postulan que aparece en la Biblia, aparece también escrito en unas tablas sumerias, y es lo que dicen algunos estudiosos. O sea, por lo menos, no sé si una copia, pero sí aparecen en ambos, tanto en las tablas de la cultura sumeria como en la Biblia. Hay patrones muy comunes, tienen otra mirada. La cultura sumeria también habla de un gran creador absoluto, pero habla y postula una mirada distinta respecto al origen del hombre como tal. Esa es la diferencia que tiene con respecto al libro de los libros, la Biblia. Ahora, no deja de ser una cultura inquietante y que habla mucho sobre el fenómeno ovni. Así es, porque mira, fíjate que antes de la cultura sumeria hay una proto-sumeria que dentro de ella está la cultura Elubei, ¿ya? ¿Ya? Y dentro de esa cultura se han encontrado estatuillas de estos dioses con clara apariencia reptil, ¿ya? Y ahí entramos en el fenómeno ovni, porque tú recuerdas que dentro de la casuística ufológica se habla de distintas razas que han, digamos, de alguna forma contactado a ciertas personas, y están los famosos reptilianos. ¿Ya? ¿Ya? Y dentro de esta proto-sumeria aparece una estatuilla de los dioses, digamos, con apariencia, claro, de reptil, pero lo curioso es que son reptiles tipo mamífero, porque también amamantan a sus hijos. Mira. Eso es lo curioso. Y bueno, la palabra Anunnaki significa los que del cielo a la tierra bajaron. Exacto. O los que del cielo a la tierra descendieron. Y por ahí hablan, entonces claro, otros hablan de que estos que descienden a la tierra y que se convierten en semidioses, hablan de que fundamenta aún más para el cristianismo, ¿verdad? Lo que hablan de los ángeles caídos, que cuando hablan que comillas, los cercanos a Dios, habla directo o indirectamente de los ángeles que bajan a la tierra y se deslumbran con la belleza de la mujer y procrean. Esto da lugar a esto. Hay una hibridación. Exacto. Mira, y estamos hablando de cosas que y también esto a su vez da como generación una nueva raza. Se habla de los Nephilim, de los gigantes del muy muy antiguo, que Exacto. por cierto también es mencionado en algún pasaje de la Biblia. Hablan de los gigantes del muy muy antiguo. Los Nephilim, ¿no? que no fueron en Asia, en Europa, hay leyendas de estos gigantes, incluso relatos. Claro, y desde un punto de vista de credo, habla y dice que estos Nephilim y esta mixtura, esta fusión entre las mujeres, entre la raza humana y estos seres del espacio o del cielo o los cercanos a Dios, que habla esto, que cuando se convierten cuando tienen estos hijos, los llamados Nephilim, terminan siendo no agradables a los ojos del gran creador, lo condena y rechaza la mixtura, la fusión entre los seres celestiales y los seres del mundo. Así es, porque mira, hay como distintos bandos dentro de estos antiguos dioses. Yo no veo ninguno totalmente positivo, totalmente negativo. Ajá. Porque claro, bueno, ahí hay una, dentro del panteón, digamos, de los sumerios, ¿sí? Y los acadios también, que después cambian ciertos nombres nomás. Tenemos al dios padre, que es Anu, ¿ya? Que él tuvo 2 hijos, y entre ellos tuvo Enki, sí. que era como el el encargado de toda la parte genética. Se dice que él fue el creador de la raza humana. Enki, ¿ya? sí. Y por otro lado tenemos a Enlil, que era como el que quería imponer de alguna forma los códigos, la norma. Y donde se habla de ¿ya? que la raza humana fue creada solo para ser esclavos. Claro, para mano de obra. Para mano de obra. Para mano de obra, claro, lo que eso es lo que postula las tablas sumerias, la cultura sumeria. Ahora, si es real o no, estamos presentando solo información, usted lo mastica en la casa y usted dice, bueno, puede ser, o esto no, de frente no puede ser. Es lo que plantean las tablas de la cultura sumeria, y queremos dejarlo bien claro. Sí. No estamos afirmando que es una realidad, no es una mentira. La información está ahí, las tablas están ahí, y hablan de esta creación del hombre con el fin de ser mano de obra, si es así de frío. Claro, y bueno, y ahí se forma la rebelión, porque ¿qué pasa? Que Enki, que fue de alguna forma uno de los científicos de estos grupos, él se revela y le da, y de alguna forma
le nace en él cierta empatía por este nuevo ser, por esta nueva creación, ¿ya? Entonces él, con otros seres también, digamos, le dan cierto conocimiento a las personas, le entregan el conocimiento antiguo, y ahí se produce la rebelión. Entonces el Enki sumerio vendría siendo como el Lucifer de la cultura, digamos, cristiana. Claro. ¿Ya? Porque Lucifer fue la persona, el portador de la luz, quien junto a sus ángeles caídos le entregó conocimiento a las personas, ¿cierto? Le entregó conocimiento astronómico, medicina, de conocimiento gastronómico, de cómo cultivar la tierra, de cómo forjar armas para defenderse. Entonces los ángeles caídos de alguna forma no fueron tan negativos como lo pinta la Biblia. No sé si me entiende la relación que estoy dando, que de alguna forma ellos entregaron cierto conocimiento al hombre para que fuera también independiente de estos dioses. Claro. Y ahí se formó, digamos, la rebelión, porque al grupo de mando no le gustó que se le entregara conocimiento al hombre, y ahí, claro, los castigó. Porque si tú te pones a leer de manera crítica la Biblia, el Antiguo Testamento, Jehová o Yahvé era una entidad que de alguna forma lo que pretendía era generar una norma, y la ley levita es muy dura, ¿ya? Para que la gente revise el libro de Leví, ahí le aparecen todas las normas y las leyes que tenían que cumplir este pueblo elegido, entre comillas. Claro. De lo contrario, sencillamente te sacaban. O cuando había que venir a invadir un pueblo, tenían que matar a todos, incluyendo a los niños y las mujeres. Y eso está en la Biblia. Entonces, ahí te empiezas a cuestionar, ¿quién eran estos dioses? ¿Eran realmente dioses padres o eran extraterrestres que de alguna forma se aprovechaban de su poder tecnológico para imponer cierta norma? Para postular ser finalmente quienes no eran, simplemente un sentido de dominación. Es como, bueno, si en el mundo ha pasado, no rasguemos vestiduras, no nos escandalicemos. ¿Qué ocurrió cuando Colón redescubre la América? ¿Qué ocurre? Fueron vistos como dioses también. Absolutamente. ¿Qué ocurre cuando la civilización moderna comienza a visitar el África? Fueron considerados dioses. Claro. Y era por un tema meramente tecnológico. Sí, ahora, pues, imagínate, nosotros ¿cuánto tiempo llevamos en la Tierra? Se han encontrado culturas pero muy antiguas. Sí. Entonces de repente que queda chico afirmar, o es muy medieval decir que nosotros somos la única civilización que ha pisado este planeta. Este planeta es muy antiguo. Claro, de hecho, hace una semana atrás en uno de estos canales de como History Discovery, para no mentir, no recuerdo qué canal era, hay un grupo de científicos que está afirmando que encontraron una prueba que el ser humano inclusive, y hay que poner atención con esto y no cerrarse, que habla de que el ser humano podría haber existido mucho antes, miles de años antes que la llegada de los dinosaurios como tales a la Tierra. Y eso es un dato tremendamente violento y revolucionario para lo que la ciencia tradicional nos dicta. Sí, pues sí, hay cultura, por ejemplo, allá en el norte están las momias de Chinchorro, que tienen como 9.000 años de antigüedad, más incluso. Los cráneos alargados también en el norte. En el sur está Monteverde, donde igual ahí se encontraron cráneos de seres, digamos, organizados, porque se encontraron las herramientas, utensilios, pero que no eran igual al hombre, o sea, tenían un cráneo mucho más pequeño, pero tenían inteligencia. Entonces, por eso te digo que a veces hay que tener cierta mente abierta para poder echar otras posibilidades o esas teorías también, como la que tú mencionaste. Sí, claro. Que la Tierra, como te digo, la Tierra es muy vieja, muy antigua la Tierra, y nosotros llevamos pisando la Tierra un minuto, por ejemplo, si lo pasamos una hora, nosotros estamos en un minuto nomás acá. Ahora, yo me quedo con lo que también aparece explicado en las tablas sumerias, retomando el tema de la cultura sumeria. Sí. Hablan ellos también de un creador absoluto. Ellos hablan de un gran creador del todo. Pero el quiebre radical de la cultura sumeria está en la creación del hombre. Ese es el tema. Y eso es lo que genera roce entre lo que dicen las tablas de la cultura sumeria y entre lo que dice, por ejemplo,
la Biblia, desde una lectura tradicional o desde una lectura Sí. desde la fe que podemos abrazar cualquiera de nosotros. Sí, los primeros libros de la Biblia yo los veo como muy simbólicos en realidad, porque como te digo, toman textos sumerios y acayos, por ejemplo el tema del diluvio, el tema de la creación. Hay ciertas epopeyas que la gente puede buscar que están en internet, por ejemplo la epopeya de Gilgamesh, donde menciona cómo estos dioses advierten a Gilgamesh que va a venir un gran diluvio, entonces le ordenan crear estas embarcaciones. Claro, o sea, Muy similar a lo que ocurre en el tema del diluvio tiene un gran parecido con alguna de las tablas. Ahora, lo que estamos hablando ahora no es desacreditar lo que dice la Biblia, por lo menos yo no. Pero es legítimo presentar la información que aparece en las tablas sumerias, que son bastante controversiales, tan controversiales como por ejemplo los textos apócrifos, que es otro tema, es otro tema para conversar durante horas y para ir explicando a la gente. Sí, por lo otro que recuerda que nosotros tenemos un compilado de libros en la Biblia que fueron seleccionados por un grupo minoritario de eruditos, más o menos en el año 500 después de Cristo. En eso estoy de acuerdo contigo. El llamado del Concilio de Nicea. Entonces ellos seleccionaron qué libros colocar en la Biblia y cuáles no. Esto sí, exacto. Esto no. Así funcionó. Es una manipulación. Tú sabes que la religión, al igual que la política, manipula a las sociedades. Está completamente está segmentado. Muchos expertos hablan y afirman de que los escritos apócrifos realmente son una realidad. Sí, pues, hay libros que se han encontrado incluso no hace mucho tiempo, sino por ejemplo está el desierto donde se encontraron las tablillas del libro de Enoch, por ejemplo, en el Mar Muerto. Claro, el Mar Muerto Enoch habla y es uno de los que habla duro y parejo respecto a los Nephilim, que eran finalmente los hijos entre los ángeles de Dios y las mujeres, que finalmente los Nephilim, claro, los Nephilim parten esta mixtura, esta nueva raza, por llamarlo de alguna manera, en el antiguo texto que describe los Nephilim, que fueron cómo fueron también exterminados de la faz de la tierra. Hablamos de los libros apócrifos y, por ejemplo, yo te puedo comentar que hace más de 60 años aproximadamente, unas excavaciones en las cuevas de Qumran revelaron casi, escucha bien, exacto, Qumran, casi 1000 antiguos libros o rollos de papiro que ofrecen importantes destellos sobre el pasado de la humanidad. Pero los arqueólogos quedaron muy consternados al encontrar un texto inusual entre dichos rollos. Un documento que ofrece pistas sobre la desaparición de los llamados Nephilim y el que se ha llamado el libro de los gigantes. Es más, la Biblia hace varias referencias a los Nephilim, que es lo que estábamos comentando recién, sobre todo en el libro del Génesis. Pero la mayor parte de la información relativa a estos gigantes procede del antiguo libro apócrifo de Enoch, que es de quien estamos hablando de ahora. Este antiquísimo texto religioso judío es atribuido al bisabuelo de Noé, aunque algunos eruditos han datado alguna de sus partes en torno al año 300 antes de Cristo. Enoch es un personaje desconcertante que confunde mucho. El propio Génesis nos relata que vivió en la tierra aproximadamente 365 años antes de ser tomado por Dios directamente. Enoch es uno de los pocos humanos que ha sido o que se ha saltado lo que llamamos muerte. Claro, y quizás posiblemente tenían otra genética, quizás eran seres híbridos también. O sea, 365 años de vida y no muere, es literalmente tomado por Dios, según cuentan Enoch, que es uno de los personajes mencionados que genera gran controversia. Es complicado, es polémico, muy polémico. Sí, pues, mira que es un tema que da para rato. Vamos a hablar de la escultura antigua y la vinculación igual con el fenómeno ovni. Ahí tú ves que está todo interrelacionado. Exactamente, es muy controversial esto, muy controversial. Antes de despedirme, me gustaría hacer una invitación a... ¿Sí? Bueno, yo sé que la mayor parte de la gente está escuchando en el norte, pero ahora en Temuco este viernes, ¿ya? Se va a realizar una conferencia pública que está organizando el grupo de Víctor Tolosa, ¿ya? En Seifac Temuco. Sí. Él está realizando una conferencia pública gratuita
donde van a estar invitados varios investigadores a nivel nacional, Correcto. como Freddy Alexi, como Marcelo Moya y como Rodrigo Fuenzalida. Van a estar ellos presentes ahí en esa conferencia, hablando sobre la temática OVNI. Así que las personas que estén en el sur, escuchando por internet, que puedan participar, porque es una actividad gratuita, totalmente gratuita, y se hace con mucho esfuerzo y para la gente. Saludamos a la gente de Para Temuco poder, que digamos, nos escucha por la online, ¿cómo no? Amigo así es. mío, no te queremos quitar ¿Ya? más tiempo, sabemos que suspendiste tus vacaciones para estar en contacto con nosotros y nosotros lo agradecemos mucho. Te enviamos un abrazo Así es, y pues, será hasta el contacto, próximo jueves. Y cualquier cosa yo les comento, ¿sí? Un abrazo. Les voy a comentar sobre la actividad, pues, porque yo viajo mañana. ¿Ya? Les puedo comentar sobre un ratito sobre la conferencia y sobre los temas que se tocan, Muchísimas gracias, un abrazo para ti. Igualmente, un saludo, chao.